mañana regresamos aquí en la 101.7 FM Radio Hit, su revista de todo un poco. Y ya tenemos aquí a nuestro entrevistado del día de hoy. Nos acompaña Jorge Rojas Cruzati. Vamos a hacer un análisis de la jornada electoral del día de ayer. Bueno, él ya llegó justamente en el anterior bloque, ya nos hizo un burum bum bum, nos fue tumbando un poco el kiosco, pero le damos la bienvenida porque realmente hay que iniciar la semana y todas las situaciones de la vida con mucha alegría y optimismo. Así que te recibimos así, mi estimado Jorge. Buenos días y bienvenido a De Todo Un Poco. Muy buenos días, Yasmín. Muy buenos días a todo el equipo de Radio Hit y de Todo Un Poco y a la audiencia que nos está siguiendo en esta mañana. Y a ti también por acompañarnos en este día lunes. Hoy cuéntanos qué análisis, cuál es tu visión de lo que sucedió el día de ayer. Vamos a ver un poquito por partes. Vamos primero analizando la jornada, el comportamiento de la ciudadanía, de los ecuatorianos en esa jornada que inició temprano y que terminó a las 5 de la tarde. ¿Cómo la viste tú? Cuéntanos. Bien, primero que se mantuvieron algunos resultados que ya se venían anunciando desde hace unos 10 días atrás. La empresa de encuestas, se me fue ahorita el nombre, es que es de Álvaro Merchante, bueno, ya había anunciado que hace 10 días unos resultados preliminares, base encuestas, de 53.28% para Álvaro Noboa y de 46.72% para Luisa González. Es decir, en los últimos días no se movieron mucho los resultados, a pesar de que hubo una campaña de última semana de esto de los cartoncitos, de la avena Quaker con Chito Vera, por un lado, y por el otro lado, más agresividad en difundir las propuestas de Luisa González. Entonces, Jorge, ¿tú crees, buen día, Ajá, que aquí ganó más fue el marketing que las propuestas a ejecutar si llegaban al cargo? Sí, definitivamente, y vimos que la Revolución Ciudadana se quedó un poco en el Twitter, cuando esta es una red social que ya no se usa mucho a nivel de población, y la red social que predominó fue TikTok. Y TikTok la supo manejar mejor Daniel Noboa, donde hay la tercera parte, por lo menos el padrón electoral, que son jóvenes entre 17 a 30 años prácticamente, son los que le terminan dando el triunfo desde mi punto de vista. Hubo una alteración un poco de los votantes muy pequeña en relación a los que votaron en el 2021 por Guillermo Lasso, por esa tendencia de la derecha, y que nuevamente repite esta tendencia porque los resultados son similares con Daniel Noboa, pero habrá habido un 5% más o menos que votó en su momento en el 2021 por Lasso, que ya se decepcionó y ahora votó por la Revolución Ciudadana, y quizás otro 5% también que en su momento lo había visto Andrés Arauz como el candidato joven, pero ahora al estar Daniel Noboa, que era también joven, se terminó yendo para ese Jorge, lado. Y un poco de lo que comenta Víctor, que sí se trató de elecciones más de marketing que de propuesta. Es que recordemos un poco, por ejemplo, en las anteriores elecciones que el actual presidente Guillermo Lasso realmente fue tendencia y era un boom en TikTok, los zapatitos rojos, ¿sí? Y ahora se logró posicionar también en la misma red social justamente el Daniel Noboa de cartón, pues, ¿no? Entonces fue algo que impactó, que gustó muchísimo y que logró la participación, pero en esa red social que prácticamente es una red social de los millennials, de los jóvenes. Correcto, y que ahora todas las personas que hacen política tienen que tener bien claro cómo ha cambiado el panorama electoral, cómo ya los meetings, los recorridos, ya no son metodologías tan efectivas de proselitismo político. El puerta a puerta era una herramienta muy poderosa, sí se la manejaba bien. Yo creo que ahí también falló un poco la Revolución Ciudadana en el discurso que le daba en estos brigadistas que se tenía a nivel nacional y que no llegaron finalmente a posicionar el mensaje de la propuesta de Luisa González, y lo cual terminó afectando, ¿no? Porque yo veía que a última hora en TikTok sí se disparaban, por ejemplo, las búsquedas por las propuestas de Luisa González en la última semana, pero eso no había pasado en los primeros meses de campaña. Entonces, en los primeros meses de campaña dominó en los resultados de búsquedas Daniel Noboa. Es que es normal que
en la segunda vuelta electoral, las estrategias de campaña tenían que cambiar. Si querían captar esos votos, ese ausentismo, y al mismo tiempo la gente que votó nulo, porque también hubo una gran cantidad que votó nulo. Ahora, a tu criterio, Jorge, si Daniel Noboa no hubiera acudido a esta herramienta, ¿no?, de este marketing del muñeco en las redes, ¿la historia hubiera sido otra? Sí, definitivamente. Hubieron varios factores que jugaron a su favor. El primero, casi 5 campañas del papá. Entonces ya la marca Noboa ya estaba posicionada en el imaginario ciudadano. Pues, ¿no? Oye, y ayudó, te interrumpo solamente para acotar algo, ayudó muchísimo las brigadas, porque mucha gente identificaba a la mamá de Daniel Noboa, la doctora Anabela Sin, que es muy conocida y que se ha pasado hasta 5 campañas con las brigadas y recorriendo sectores. Y ella apoyó nuevamente, o sea, apoyó en esta ocasión a su hijo y mucha gente la reconocía. Sí, sobre todo de 45 años para arriba, ¿no? Pero en cambio, quien también le aporta un montón a la campaña de Noboa es la esposa, efectivamente, que ya es una influencer posicionada, que ya tenía un público de seguidores interesantes, de creo que alrededor de 1 millón de seguidores, que definitivamente le sumó. Y ese otro, finalmente, apoyo o soporte que le da la última semana a Daniel Noboa es Chito Vera, que después de 20 años yo volví a ver una propaganda en televisión de Quaker es Quaker y los demás son cuentos, pues no, ya no veíamos esas publicidades, y volvió a salir la última semana y tuvo también su impacto de alguna manera, quizás en un 1 o 2%, pero que estos porcentajes tan pequeños que quizás uno dice ahora eran muy importantes para que iban a definir esto que venía tan apretado, ¿no? Esto que venía tan apretado y que definitivamente no había una incertidumbre. Nosotros veíamos los primeros ingresos en la página del CNE y veíamos que estaban casi ahí, 49.50 al principio. Ya es después del 10% de ingreso de actas en que pudimos ver que se comienza a separar Daniel Noboa, y casi siempre se mantuvo por sobre el 51%, hasta finalmente que se ha posicionado sobre el 52%, que es casi la misma votación que sacó en su momento Guillermo Lasso en 2021. Y en cerca de 5 provincias más o menos ganó Luisa, tengo entendido, de lo que estaba revisando ayer. En toda la costa. En toda la costa, prácticamente. En Manaví, en Guayas, Esmeraldas, en Santa Elena inclusive también. En Santa Elena también. Y no me acuerdo si también era en Los Ríos. Los Ríos. Ajá. Jorge, Correcto. es decir, hay algunos factores por los cuales hay un mérito ahí de que se juntaron y sumaron para el triunfo del presidente electo Daniel Noboa. O sea, todas las fuerzas de derecha se supieron unir, más allá si era o no de su simpatía a Daniel Noboa, lo apoyaron. Yo vi varios medios de comunicación también que estuvieron ahí dándole el apoyo, siempre poniéndolo en primera plana en los recorridos, las tomas. Por ejemplo, hubo una denuncia en Quito porque Pavel Muñoz había recorrido junto a Luisa González en una tarde, pero en cambio el alcalde de Cuenca lo llevó a Daniel Noboa a hacer un meeting en el mismo edificio del municipio y ahí no hubo denuncia. Entonces, ese tipo de cosas ahí en cambio no se reflejaban en lo que salía en algunos medios y también en los grupos que estaban ahí sumándose a esta tendencia. Que sabes que a veces pienso que más que ganó ayer Daniel Noboa, perdió la Revolución Ciudadana. Vamos a eso. Ahí sí me gustaría que tú nos hagas un análisis de cuáles fueron los motivos o cuáles fueron las razones más poderosas por las cuales el correísmo, la Revolución Ciudadana, por segunda ocasión no logra sumar el 50+1. ¿En qué falló la RC en esta vez? Bueno, primero, hace un momento tú decías una frase, ¿no? Que en la segunda vuelta había que hacer las cosas diferentes. Yo creo que en general, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Así si haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado y creo que la Revolución Ciudadana lamentablemente se quedó con una estrategia de campaña muy similar a la del 2021 y quizás de campañas anteriores, como yo lo decía hace un momento, muy de Twitter, que ya ahora es X incluso, que tiene un porcentaje muy bajo, y descuidó TikTok, el mismo Facebook, que todavía tiene un porcentaje importante, y creo que el mensaje de los brigadistas que estaban recorriendo territorio no se supo dar a conocer de manera correcta. Definitivamente es la Revolución Ciudadana como organización política la que pierde, no es Luisa González, ni siquiera Andrés Arauz, que son 2 candidatos nuevos, es la figuras política. nuevas,
que igual han sabido tener una votación muy importante del 48% en ambos casos, ¿no? Andrés hubiera sido el presidente más joven y Luisa estuvo muy cerca de haber ganado. Yo creo que en la primera vuelta estaba todo dado para que ella gane, si no hubiera sido por el asesinato de Fernando Villavicencio, que tuvo un impacto muy grande en nuestra sociedad, lo cual llevó a distorsionar lo que se venía dando en la primera vuelta, porque era más fácil para la Revolución Ciudadana sacar más del 40% ahí y ganar, que ahora obviamente haber sacado más del 50%. Claro, en la segunda vuelta pues, se unieron todos. Se unieron todos para poder, y realmente, aunque algunos analistas dicen que el voto no es endosable, bueno, en esta ocasión se vio que se sumaron a. Es que los de Villavicencio de ley se iban a sumar a Noboa. Los de Otto Sonnenholder ni se diga. Quizás los un poquito que se dispersaron eran los votos de Jan Topic, que era una figura nueva, que entró un poquito a romper el tablero y que se pensaba que iba a ser quien iba a pasar a la segunda vuelta en su momento, pues no. Y los votos de Yacu Pérez por ahí medio se dispersaron. Creo que también con esta elección se rompe el mito de que la CONAIE tiene una incidencia directa en la sierra. Al final la CONAIE, a través de Leonidas Issa, hizo un pronunciamiento la semana pasada de que no había que votar por la derecha. Tarde. Aparte fue muy tarde porque, y tampoco fue muy claro, porque dijo, no votemos por la derecha. O sea, ni siquiera dijo apoyaremos a Luisa González, ¿no? Entonces fue muy flojo, muy blandón, y al final no terminó de convencer eso al electorado de la sierra como para tomar otra decisión política, y vimos que al final todas las sierras en general se fue con la derecha. En toda la sierra ganó Daniel Noboa. Te pregunto algo, quizás entre las situaciones que no pudo solucionar la Revolución Ciudadana, entre los errores que cometió la Revolución Ciudadana, quizás es ser tosudo y no entender que hay que hacer alianzas, y tú lo estás mencionando, lo del movimiento de la CONAIE, quizás con tiempo sumar, ¿sabes qué? Mira, tuvimos problemas, tuvimos situaciones cuando fuimos gobierno, o sea, de repente pedir disculpas o de repente decir esto no lo hicimos bien o esto lo pudimos haber hecho mejor, y súmate, ¿ya? La CONAIE llegó, pero ya llegó tarde con esa declaración, y como tú mismo lo indicas, una declaración totalmente blanda. ¿Qué será lo que quiere decir? Sí, definitivamente faltó ahí alianzas, lo que en cambio sí tuvo Noboa, pues no, comenzando porque ADN era una alianza de la 4 con la 35, las dos listas que manejaba Lenín Moreno, a la cual luego se fueron sumando hasta el mismo Abdalá Bucarán. Ayer sacó un tuit que ese era su candidato, con Noboa, que había ganado en el 94 y que le robaron la elección, etcétera, pues no. Entonces vimos cómo se sumaron un montón de corrientes, incluso sin haberlo dicho oficialmente, pero ahí estaban, pues no. Entonces, y a la Revolución Ciudadana, ¿qué otra organización política vimos que se le sumó? Ninguna. Ahora, Jorge, por otra parte, ¿cuáles son los desafíos para este nuevo presidente de Ecuador? Bueno, definitivamente que cumpla con lo que prometió, lo que incluso le decía en su mensaje ayer Luisa González, ¿no? Que había ofrecido, le hizo un listado de cosas, el tema de mantener las aportaciones para los jubilados al nivel de un salario básico, para los jóvenes acceso a la universidad, el tema de la inseguridad que la combata, que es lo que en realidad todos esperamos, más allá de por quién votamos ayer, todos esperamos que el tema de seguridad sea lo más fuerte de este gobierno que se viene, pues no, claro. Pero va a ser muy complicado. Y la inexperiencia política ojalá no cobre factura, porque definitivamente no es lo mismo. Daniel Noboa, la única función pública que ha ejercido es en la Asamblea Nacional, en la cual habíamos visto que ni siquiera había ido al 100% de sus convocatorias. Entonces, ahora él va, claro, tiene una familia que ha expresado en varios espacios que lo va a estar apoyando, su mamá, su tía, incluso como asesoras van a estar ahí, pues no, la misma experiencia del mismo papá, que tantas campañas que estuvo. Entonces ellos van a ir como esta organización que es el Grupo Noboa, a intentar dirigir los destinos del Ecuador, y esperemos, la verdad es que no podemos desearle mal, porque tenemos que esperar porque el bien del país, que le vaya bien en su gestión, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, así que hay que desearle éxitos al capitán. Sí. Jorge, yo te quiero consultar algo. La Revolución Ciudadana tiene prefecturas, tiene alcaldías.
¿qué pasó con esas autoridades que de repente a lo mejor era muy poco tiempo como para que la gente diga, bueno, sí, candidato que fue de la Revolución Ciudadana y que ahora esa autoridad está cumpliendo? ¿Ayudó? ¿No ayudó lo suficiente? ¿Qué opinión te merece eso? Yo creo que no aportó lo suficiente, no por una decisión de las autoridades, sino porque las autoridades recién se posicionaron a finales de mayo. Entonces lo que tienen en funciones son junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses, y encontraron sus organizaciones, sus gaps de financiados, sin presupuestos. Entonces, por ejemplo, aquí en Guayaquil hemos visto gran obra del municipio, pero no había un letrero que diga obra de la Alcaldía Ciudadana, por ejemplo, posesionando que era este gobierno autónomo descentralizado que había ganado la Revolución Ciudadana. No se posesionó eso, que en cambio tú veías una obra de Nebot, de Cintia Viteri, que inmediatamente tú decías el loguito de madera de Guerrero, etcétera. Pues, claro. ¿No? Eso creo que faltó posesionar. Pero finalmente, en general, los GAPs han asumido este nuevo periodo con muy poco presupuesto, entonces era difícil que en 4 meses haya una obra visible para identificar la ciudadanía con que esto es lo que viene haciendo la Revolución Ciudadana. Ya ha cambiado. Yo leí en redes sociales que incluso había personas que decían que se había ofrecido impulsar los temas de la lucha contra la inseguridad y aún no se había logrado porque los indicadores contra los asesinatos y todo eso siguen subiendo cada día. Entonces por ahí quizás no se pudo esa expectativa de que se había ganado tantos espacios. Creo que son alrededor de 60 municipalidades, 6 prefecturas, y al final no se vio reflejado. Claro, de hecho, porque eso tenía muchas lecturas, ¿no? Mucha gente decía, el correísmo tiene presencia en varios cantones, en varias provincias del país y en las provincias más grandes. Entonces dice, si tiene el apoyo en esas alcaldías, en esa prefectura, entonces eso se va a reflejar en las elecciones ahora con Luisa González, ¿no? O sea, por ejemplo, en Manabí es obvio que se vio reflejado, pues, ¿no? O sea, ahí está clarito, en Los Ríos igual. Pero hay algunas diferencias, ¿no? O sea, la Revolución Ciudadana, haber obtenido 48% es un porcentaje muy importante para todo lo que le ha tocado enfrentar, desde el hecho de que asesinan a Fernando de Vicencio tratando de inculparla, y luego todo este ataque. Y también le sumamos el debate de la primera vuelta. El debate de la primera vuelta, claro, y aparte todo el ataque que recibió Luisa González, que siendo la primera candidata mujer con posibilidades reales de ganar la presidencia de la República, le dijeron desde que no había nacido en Canuto, sino en Quito, y que entonces no era manaba, después de que era madre soltera, después de lo que los tatuajes. Que se graduó tarde, que tenía tatuajes. Exactamente, entonces recibió un montón de ataques también a esa figura femenina, que en cambio a Noboa nunca se lo hubieran hecho. Por ejemplo, Topping en su momento hasta enseñó sus tatuajes y nadie dijo nada. Bueno, la campaña sucia en todas esos de ley se ve en todas las elecciones. Y hablando justamente de los reclamos por ser mujer y todo, oye, ya tenemos vicepresidenta electa también, pero también sería bueno ya saber, porque esta vicepresidenta electa ha dado declaraciones y muy fuertes frente a las cuales el presidente electo Daniel Noboa tendría que pronunciarse, porque, por ejemplo, si es que le hacemos caso a todo lo que ella dijo, pues no, que cree, que defiende el tema de la salud privada, educación privada, o sea, no tendría que extrañarnos que mañana, o sea, el día de en el próximo gobierno vayamos a un hospital y ya no encontremos absolutamente nada, o sea, ya no encontremos medicina, ya no encontremos médicos, porque realmente esa es la ideología, ¿sí?, de la vicepresidenta electa. Yo creo que hace falta ahí ya decir, bueno, la vicepresidenta se va a encargar de esto nada más. Bueno, ahí yo sí quiero hacer una reflexión más profunda, incluso, que cuéntanos. El electorado ya sabía lo que se venía, ya votó por Lasso, que es también tendencia derecha, y que hemos visto cómo se han destruido los servicios públicos en el área de salud, en el área de educación, etcétera. Entonces, si la gente vuelve a votar por eso, o sea, sin analizar las propuestas y solo dejándose llevar por el marketing, entonces tenemos un electorado con una deficiencia de poder interpretar los planes de gobierno alta, que se dejó llevar simplemente por el marketing y no por la propuesta de trabajo, por el plan de trabajo. Y quizás también error de los candidatos no haber hecho énfasis tanto en la parte del plan, sino que Daniel Noboa tenía publicando su playlist del gimnasio, pues, o sea,
Claro, ahora también hay que ver cuál es la herencia, ¿no?, que le deja a Guillermo Lasso. Por ejemplo, yo escuchaba hoy en la mañana también algunos empresarios. Un montón de deudas prácticamente. Sí, por ejemplo, también hay acuerdos comerciales que también están ahí en proceso, que están en trámite. Entonces esos acuerdos también los ha de retomar, analizar, revisar Daniel Noboa. No, o sea, bueno, él ha dicho que no lo va a perseguir a Guillermo Lasso, que prácticamente que es su ídolo. Ya vimos que tiene unas offshore en Panamá con los bancos de Lasso. Él los puede continuar, pero el problema es que los acuerdos comerciales, todo lo que es convenios internacionales, los termina ratificando la Asamblea Nacional y ahí Daniel Noboa no tiene mayoría. Y claro, ahí viene también el otro detalle, ¿no? El correísmo tiene ya prácticamente 50 curules y Daniel Noboa tiene como 12 o 13 más o menos. Claro, sumándose ahora, si se suma con los que construye y... Claro, si se unen otra vez todos en contra, ahí tendrían una mayoría para aprobar una ley, ¿no?, en esos casos, ¿no? Claro, entonces habrá que ver a quiénes ponen de ministros y cuál es el pasado político de esos ministros para ver si hubo o no algún tipo de reparto, por ejemplo. Y también lo que decían, lo de... No sé si que lo tengan todavía en mente los correístas, ¿no? De apenas llegar al puesto de retomar el juicio político del presidente Lasso, que la verdad que para mí eso ya no tiene... O sea, eso es en el poco tiempo que tienen para trabajar en la Asamblea y dedicarle eso 1 año y 8 meses en ese tema, no, pues. O sea, lo más seguro es que Lasso antes de Navidad ya se vaya del país y no regrese un montón de tiempo, igual que Lenín Moreno, igual que el a esconderse de todas las cosas que ha dejado hechas y que en algún momento la justicia investigará, ¿no? Jorge, ¿qué reflexión nos deja ya esta campaña que cerró ayer con las elecciones y que nos pone nuevo presidente, a Daniel Noboa? A mí personalmente me pareció una campaña con mucha superficialidad, que los políticos, los movimientos, las organizaciones realmente nos llevaron a nosotros como ciudadanía, como audiencia, nos llevaron a ese campo, el campo de lo superficial. Hemos hablado aquí de la red social, la de los jóvenes, TikTok, justamente de que hubo una falta de profundidad, una falta de análisis, los planes de trabajo. ¿Ya? Es que ahí hay otra cosa de fondo, ¿no? Que no puede ser que un candidato recién salga a ser candidato cuando viene una elección. Entonces, el candidato tiene que ser un político que constantemente esté promocionando sus ideales, sus acciones. Eso no lo tenía Daniel Noboa. Luisa González venía con una larga carrera política, pero quizás anteriormente no se había hecho tan conocida. Entonces, por ahí quizás un poco la falla. Entonces, creo que para los políticos en general, tienen que siempre estar difundiendo lo que hacen, para que cuando ya lleguen a una propuesta de candidatura, no sea recién en ese momento de darse a conocer y sino se puedan concentrar todo el tiempo de campaña, que en este caso fue súper corto, a difundir efectivamente el plan de trabajo. Entonces ahora hubo que destinarle mucho tiempo por parte de todas las candidaturas recién a posicionarse, a darse a conocer ante el público, claro, ¿no? Y entonces eso le quitó tiempo a, en realidad, lo más importante, que era defender, impulsar el plan de acción o trabajo. A partir de mañana ya empieza un proceso de transición, ya lo han anunciado, ya lo dijo así el presidente Guillermo Lasso. Es decir, que le quedan prácticamente 2 meses al gobierno de Guillermo Lasso. Sí, a estar hasta un poquito antes de Navidad seguramente. Bueno, ¿qué nos queda como ciudadanía? Nada, seguir trabajando, estar pendientes de lo que se viene, que no se den contratos de última hora por parte del gobierno que va saliendo, porque obviamente han de querer ahí dejar amarrado algún tipo de contratos a largo plazo, aprovechando que están con el acuerdo de la CIADI, a pesar de que no fue ratificado en su momento por la Asamblea. Pero hay que tener pendientes de que ahorita estamos solos, pues, ¿no? Tenemos un gobierno que ha dejado de hacer lo que tenía que haber hecho. Tenemos a las puertas un estiaje posiblemente energético, tenemos a las puertas un fenómeno del Niño. Ya vimos cómo amanece el cielo en estos días, todo nublado, todo tristón, hasta garuando. Ya se anuncia la llegada. Algunos decían hasta el cielo amaneció lloviendo, sí, el día de hoy. Entonces, estar preparados, pues, ¿no? Todavía no poner las lucecitas en Navidad, sino esperar hasta los últimos días para contribuir a ese ahorro energético, pues, ¿no?
y así. Y mantenernos trabajando. Realmente esa es la situación. Jorge, te queremos agradecer por habernos acompañado el día de hoy. Realmente nos faltó tiempo porque debemos de hacer esto un ejercicio diario. El análisis y la reflexión acerca de qué es lo que sucede en nuestro país y asumirnos como protagonistas también. El ciudadano es protagonista justamente de su presente y de su futuro político. Muchísimas gracias por habernos acompañado en De Todo Un Poco. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. 9:13 de la mañana, momento de una breve pausa y regresamos enseguida. Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón. Pensando en mi corillo y en su eterno vacilón. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Ay, Dios mío. Una colilla de cigarro más. Solo en mi celda, medicado. Un cenicero que